Estamos con Eduardo Engel, quien es un experto internacional en temas vinculados en lo que se refiere a asociaciones público-privadas. Él es ingeniero de la Universidad de Chile, cuenta con un PhD en economía de Massachusetts, del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, un PhD en estadística de Stanford University, profesor de economía en la Universidad de Yale, ha sido profesor de Harvard, en fin, del MIT también, tiene varias publicaciones. Señor Engel, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, usted ha venido a participar acá en un seminario que mañana va a dar largo sobre el tema de las asociaciones público-privadas. A ver, no tenemos mucho tiempo, pero ¿cuál es su balance a nivel internacional? ¿Dónde ha funcionado bien esto? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la fórmula para que esto funcione bien? ¿En qué casos debe usarse? ¿Qué casos de éxito hay? En fin, es una pregunta un poco amplia, pero si quizás usted nos pueda resumir los temas. Llevamos 20 años, 25 años con la ola de asociaciones público-privadas que partió en el Reino Unido y se extendió por América Latina, por otros países en Europa, un poco Estados Unidos, Asia. Y hay varias lecciones que hemos aprendido sobre cómo hacer mejor las cosas. Ha tenido luces, ha tenido sombras y ha dejado muchas lecciones sobre cómo mejorar esto, y estamos en una situación en la cual varios países de América Latina, por ejemplo, están reformando sus legislaciones en el tema de asociaciones público-privadas para incorporar estas lecciones y hacerlo mejor. Entonces no hay panaceas, no hay reglas de oro, pero lo que sí tenemos es el aprendizaje de cuáles fueron los problemas y cómo lidiar con esos problemas. ¿Cuáles son los principales problemas? Han habido dos fuentes de problemas. En el Reino Unido, por ejemplo, las APPs, las asociaciones público-privadas, fueron usadas muchas veces como una forma de bypassear, de eludir las restricciones presupuestarias y poder gastar más de lo que se hubiese gastado si hubiese sido provisión pública. Y ese no debiera ser el motivo para elegir esta forma de proveer infraestructura, porque la idea no es tener trucos contables que evitan que algo se contabilice en el presupuesto público. Entonces, al no ser deuda, las asociaciones público-privadas fueron atractivas para los gobiernos. El Reino Unido recientemente ha cambiado la forma de contabilizar este tipo de proyectos, con lo cual se acerca en la dirección de hacerlos más parecidos a la provisión pública. Ese ha sido uno de los temas que diarios como el Economist o el Financial Times han sido muy duros con el gobierno británico por haber utilizado las asociaciones público-privadas para... Entiendo que en el Perú eso no se podría hacer, porque sí forman parte de la contabilidad pública, ¿no? ¿O no? Estoy acá un día y no quisiera... ¿En Chile cómo es? Porque Chile hay muchas... avanzó mucho Chile en este tema, ¿no? Casi todas las carreteras han sido concesiones, son producto de las concesiones. Claro, las carreteras en Chile, los últimos 20 años, puertos, aeropuertos han sido concesionadas, y efectivamente las concesiones significaron una mejora importante en la calidad de infraestructura en Chile, pero también es cierto que al momento de contabilizar las concesiones hay información que es pública al respecto, pero no tenemos de que las concesiones compiten peso a peso con otros ítems de inversión. Claramente no se contabiliza como deuda pública una inversión. Pero la gran ventaja de una concesión es que permite desarrollar infraestructura pública con capital privado, digamos, básicamente, ¿no? Bueno, no tiene usted que gastar del tesoro público para eso. Eso es lo que muchas veces se argumenta, pero desgraciadamente no es cierto, porque lo que sucede, por ejemplo, tú muestras una carretera, entonces efectivamente... Usted se opone, usted es un opositor de las asociaciones público-privadas, por lo que no opositor, no, ni opositor ni un defensor a ultranza, simplemente un analista independiente que los toma bien en serio. Lo que tenemos básicamente es de que si usted... usa una asociación público-privada, es cierto que el gobierno no tiene que hacer la inversión y son capitales privados que la hacen, pero también es cierto que el gobierno pudo haber recaudado los peajes de esa carretera, y ahora quien recaude los peajes va a ser la empresa privada. Usted toma lo que son peajes para mantenimiento. No, también el peaje, las carreteras en Perú, por ejemplo, en muchos países, a unas carreteras que hace el Estado, tienen peajes que pagan los usuarios. Entonces, lo que usted tiene es un ahorro al comienzo, que es no se paga la inversión, y esa es la ventaja que usted dice, pero el gobierno deja de recaudar dineros durante la concesión y pierde eso. Así lo que el gobierno gana en ahorro al comienzo es idéntico a lo que pierde posteriormente, porque deja de recaudar los peajes. Esos peajes tienen que dárselos al concesionario, a la empresa privada. Así que en neto eso se cancela. Esto no es mi opinión, todos los analistas independientes coinciden en que el motivo para hacer asociaciones público-privadas no es este ahorro supuesto que no existe en realidad, sino que es de que hay el potencial de tener... Pero, ¿cuál es la idea del peaje? Que yo supiera era para hacer mantenimiento y también para recuperar la inversión en alguna medida.
Pero usted, cuando es provisión pública, el gobierno invierte inicialmente, pero después el gobierno cobra ese peaje para financiar la deuda de esa inversión original. Claro. Bueno, cuando es inversión privada, el gobierno no invierte, pero tampoco colecta el peaje. Pero ¿cómo va a colectar el peaje si no ha invertido? Pues oiga, no entiendo. No, pero mi punto es, si usted me dice que la ventaja de las asociaciones público-privadas es que liberan recursos, lo que estoy diciendo es que los recursos que liberan son idénticos a los recursos que el gobierno después deja recaudar, y esas dos se netean, y al final del día, del punto de vista del presupuesto descontado, el gobierno... Pero lo que yo le pregunto es cómo va a recaudar si es que no ha invertido. Es decir, sería una digamos, una obtención gratuita de dinero. No, lo que usted dijo fue, el gobierno básicamente libera recursos que puede gastar en otros proyectos cuando uno usa una asociación público-privada, y eso no es cierto. Porque los pero recursos que usted libera me dice son que no es cierto en virtud de un argumento que no tiene sentido. Usted me dice, claro, el gobierno deja de percibir los peajes, pero ¿cómo los va a percibir si no ha invertido nada? Estaría recibiendo gratuito este dinero que no es para recuperar lo que ha invertido. Vamos a la primera no afirmación. entiendo. Vamos a la primera afirmación que usted hizo. La afirmación de usted fue que una de las grandes ventajas de las asociaciones público-privadas, ¿no es cierto?, es que el gobierno no tiene que hacer la inversión original, sino que la hace un privado. Esa fue la afirmación, ¿no es cierto? Y ese argumento está en la mejor de las compañías. Muchos periódicos lo hacen frecuentemente. Ese argumento, siendo válido, que el gobierno ahorra dinero al comienzo, porque no tiene que hacerlo, es igualmente cierto que después el gobierno tiene que pagar a ese privado con los peajes. Uno netea lo que el gobierno ahorró con lo que el gobierno deja percibir, y los dos se netean y son idénticos. Y vuelvo a repetir, donde está el potencial de beneficio social de una asociación público-privada es que con los incentivos correctos, con un contrato bien diseñado, uno puede terminar teniendo mayor eficiencia y por lo tanto una ganancia de eficiencia. Pues la ganancia es de eficiencia y no es de liberación de recursos. La liberación de recursos, lo que el gobierno libera inicialmente son recursos que el gobierno pudo haber tenido para financiar otros proyectos sociales y que deja de tener. Y al final los dos se netean. Siento no haberlo convencido, pero créame de que acá no hay nadie ni a favor ni en contra de las asociaciones público-privadas. Es lo que es. El Brasil ha anunciado, la presidenta de Brasil, un gran proyecto de $66.000 millones en concesiones privadas para infraestructura, carreteras, ferrocarriles, no sé si también puertos, en fin, y una cosa muy rápida además, según parece. ¿Qué opina usted? ¿Cómo lo están planteando? ¿Está bien eso? ¿No está...? A ver, el potencial es grande, pero uno siempre tiene un poco de preocupación cuando se trata de hacer muy rápido este tema, que terminemos con proyectos mal diseñados y que años en el futuro terminemos arrepintiéndonos de no haberlo hecho con un poco más de tiempo y bien hecho. Claramente estos proyectos son muy importantes, y cuando uno expresa del apuro, ¿no es cierto?, puede terminar después con proyectos que se arrepiente, y el mundo está lleno de proyectos que fueron mal diseñados, partiendo por ejemplo por el metro en Londres, que fue un proyecto emblemático y terminó costando a los contribuyentes británicos unos 500, 600 millones de dólares por un mal diseño, por el apuro de corto plazo de una autoridad. En el caso de Brasil, yo espero que se tomen el tiempo para hacer bien las cosas, pero en algunos de estos temas hay una cierta preocupación fundada, porque como usted bien dice, da la impresión que el apuro es un poco exagerado. Hablando del metro, acá se está concesionando, o se va a concesionar la construcción de una línea de metro, por lo que llaman concesión integral o algo así, es decir, todo, la construcción, la administración, la gestión del metro y todo. ¿Usted cree que eso puede funcionar? Porque hay quienes dicen que en realidad habría que hacer la obra física, la obra civil, y después concesionar quizá en fin, la gestión del metro mismo. Hablar sobre el Perú realmente me parecería superficial, estando acá 1 o 2 días, y un tema que usted va a hacer mucho más que yo. Preferiría hablar de experiencia de otros países o temas más generales. En la China, por ejemplo, también ha habido un gran desarrollo de infraestructura sobre la base de concesiones público-privadas o privadas, ¿no? Las inversiones son impresionantes y los problemas de corrupción igualmente impresionantes. La auditoría del gobierno chino ha hecho una auditoría de alrededor de 100 proyectos, y el 70% la auditoría china, que no estamos hablando de un país particularmente democrático ni transparente, detectó casos de corrupción seria. Lo que está pasando en China es que por una parte hay un crecimiento rapidísimo y gran demanda de infraestructura, pero también estamos empezando a ver muchos proyectos en que simplemente no está la demanda. Se acaba de hacer el puente más largo del mundo, un puente de Qingdao, una obra de ingeniería preciosa, al menos en las fotos se ve maravillosa, pero no hay automóviles. Había un montón de alternativas que ya existían, y un puente en que se hizo con la idea de que hubiera 30.000 automóviles diarios, han aparecido menos de 10.000 automóviles diarios. El funcionario del gobierno chino que estuvo detrás de eso ha sido despedido por corrupto, y tenemos una obra con un montón de dinero que no se necesitaba.
Es increíble, ¿no? Esas construcciones que hay en Sicilia, me parece que hay toda una carretera. Claro, hay puentes en ninguna parte, los puentes en ninguna parte, hay páginas web dedicadas a estas obras que uno no sé. A veces fue una obra pública simplemente, ¿no? Bien, señor Engel, muchísimas gracias por su participación en la hora N.